programa pasado habíamos dicho que si Jesús no fuera Dios, no podría salvarnos. Sería una persona con un mensaje muy bonito que habla de una manera muy enternecedora acerca de Dios como nuestro Padre y que quiere lo mejor para nosotros. Y hubiese sido una persona con muchísima coherencia, con muchas virtudes, con muchos valores humanos, pero si no tuviera la capacidad de Dios, si no fuera Dios, pues no podría salvarnos. San Clemente Romano en el año 150 dice esto mismo, que si no fuera Dios no podemos esperar mucho de Él. Pues bien, también tiene que ser hombre, ¿cierto? Porque esa capacidad de salvación que está a la mano para Dios no llegaría a nosotros si al mismo tiempo no fuese hombre y no hubiese asumido en sí todo lo que nosotros somos. El Evangelio de Marcos, que cuenta la historia humana del Hijo de Dios, que se encarga un poquito de la humanidad de Jesús, nos cuenta cómo Jesús lloró, cómo se siente solo, cómo se creyó abandonado en el último momento. Es decir, nos está mostrando la humanidad de Jesús y hace un relieve sobre ella. A los cristianos de las siguientes generaciones les incomodó un poco esta humanidad y en los siguientes libros que ellos redactaron sobre la historia de Jesús, pues fueron omitiendo esa humanidad para hacerlo un poco más divino. Sin embargo, la carta a los Hebreos, que entró en nuestro canon del Nuevo Testamento, dice que Jesús es en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Aquí hay un detallito que nos hace pensar si es que el pecado nos hace menos humanos y al contrario, es el pecado lo que nos hace inhumanos, lo que coarta en nosotros la capacidad de amar que es propia de nuestra naturaleza humana. Es como si dijéramos, exagerando un poquito, que una persona por no tener ninguna adicción al alcoholismo o a la droga, es decir, por no tener ninguna debilidad, llevándolo un poco hacia el extremo, fuera menos humana. Pues no, esta carta a los Hebreos que dice que Jesús es en todo igual a nosotros, menos en el pecado, nos presenta por el contrario un modelo de humanidad a seguir, el mejor, y nos muestra al mismo tiempo que es el pecado lo que no pertenece a nuestra naturaleza. Nos queda claro entonces hasta donde nos es posible, las limitaciones de nuestro lenguaje, hablar sobre la humanidad de Jesús y desde la Sagrada Escritura. En Marcos, que tiene abundancia de datos sobre los gestos humanos de Jesús, y también en la carta a los Hebreos, en esta frase, volvámosla a repetir, Jesús es igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y también dijimos que el pecado es lo que nos vuelve inhumanos, lo que nos deshumaniza de alguna manera. Entonces Jesús, no por no tener pecado, es menos humano y no por eso le queda más difícil identificarse con nosotros. Jesús tiene un corazón humano que ama, que siente, que tiene emociones positivas y que tiene aún emociones negativas. Pero entonces nos queda pendiente hablar sobre la divinidad de Jesús, desde donde en la Sagrada Escritura podemos afirmar que Jesús también contiene en sí, de manera concreta en su persona, la naturaleza divina. ¿Cuáles son esas evidencias y esos rastros que la Sagrada Escritura nos ha dejado de la divinidad de Jesús? Hasta donde las dificultades del lenguaje nos lo es posible expresar. Porque también hay que decir, antes de terminar, que las palabras nuestras no alcanzan a abarcar, a abrazar totalmente la realidad de Jesús en su humanidad y en su divinidad. Hay que decir también que existen diferencias culturales entre Jesús y nosotros, entre sus expresiones y las nuestras. Por eso traducir es siempre de alguna manera traicionar el significado original. No es posible siempre ser totalmente fiel por las diferencias culturales entre un lenguaje y otro. Y finalmente tenemos que decir que hablamos con un lenguaje vivo que evoluciona con nosotros.
que en la medida en que nuestra vida también cambia con el correr del tiempo, también nuestro lenguaje cambia. Y esas son las tres dificultades del lenguaje que tenemos para aproximarnos a la persona de Jesús. Sin embargo, tratamos de hacerlo hasta donde nos es posible. Nos queda pendiente entonces hablar de la divinidad de Jesús en la Sagrada Escritura. Hasta ese día, hasta ese momento.